¿Me escuchan Buen día, todos? profe. Hola, profe. Buenas Buenas tardes, tardes. profesora. Buenas Buenas, tardes. profe, ¿cómo va? Yo siempre me conecto, yo estoy siempre antes de las 6, pero Buenas trato de tardes, empezar. profe. Buenas tardes, trato de empezar cuando hay más de 60, lo que representa más o menos un 2/3 de la cantidad de alumnos, así que para que lo tengan de referencia. Bueno, cuéntenme cómo vienen con el resto de las materias. ¿Vienen tranquilos o están muy complicados? Porque entiendo que están en periodo de exámenes con todas, ¿o no? Bastante Es como que complicado. ahora, permiso, porque antes me llamo. Sí. Es como que ahora nos volvieron a llenar de trabajos prácticos y todo. Como que otra vez, por lo menos yo lo siento así, como que otra vez nos cargaron de cosas más parciales. Porque las materias, las otras materias tienen no solamente, les pido perdón, ahí tengo justo el sol acá atrás y a ratos no me van a ver, es un ratito. Tienen, en las otras materias les dan trabajos prácticos además de parciales Sí, profe, antes de los parciales siempre trabajos prácticos. y además de eso tienen las materias prácticas, digamos, que cursan todos los días Sí, durante la mañana, ¿no? Depende del profesor. La única que nos da sincrónica todos los días es usted y el de introducción al derecho, si no me equivoco, ¿no, compañeros? El resto nos, Y derechos humanos el también. resto nos da Al final son un prácticos, montón los que material, les dan prácticos. sincrónico. sí, son varios. ¿Cómo? Y les hago una consulta. Los trabajos prácticos, por ejemplo, les dan un trabajo práctico y se los corrigen cada cuánto. ¿Cuánto tarda el profesor en corregirlos? Depende, profe. Tenemos trabajo sin corregir todavía. A ver, En mi esto caso es... me puse a A probar. veces ¿Cómo? días En mi caso a mí tardan. me aprobó, pero no me calificó. Bueno, está bien, puede ser aprobado o no aprobado. Eso puede reunir el requisito. Yo les expliqué al principio que para mí la realización de un trabajo práctico, primero es como una metodología para que ustedes estudien, pero también es cierto que si yo les doy un trabajo práctico hoy, entiendo que para la semana que viene yo lo tengo que tener corregido, porque de esta manera ustedes pueden ir avanzando. Si no, por ejemplo, si hay algún concepto que en el trabajo práctico advertimos que no lo entendieron, hasta tanto yo no lo entregue, ustedes van a seguir con eso. Y la realidad es que son más de 90. Yo honestamente no sé cómo hacen el resto de los profesores para corregir 90 trabajos prácticos, por ejemplo, de una semana a otra. Por eso yo les expliqué que entendía que esta no iba a ser mi metodología, pero en esta instancia me parece que tal vez si hay alguna cuestión que ustedes creen que les resultaría más conveniente, que les haría más llevadera o que entender más la materia, podríamos charlarla. Para mí, profe, como la da usted, es re dinámica porque es como que nos marca bien todo lo que tenemos que saber y los power y toda la de derechos humanos y la de psicología también nos da así la clase y es como más dinámico y yo siento que aprendo más así que haciendo un trabajo práctico. Okay. Igual Sí, los trabajos, coincido con mi compañera. Habla como muy claro usted, como al explicar cada tema. Y si no es así, como que se pone firme y nos vuelve a explicar. Pero no es que hace varias teorías de un tema, ¿entiendes? Dice un tema y lo explica una sola vez como que no le da así toda una pelota. O sea, lo los entendemos de entrada. que han tomado, profe, es lo mismo que hemos hecho en los trabajos prácticos, así que en otras materias nos ha servido de guía el trabajo práctico en Claro, el parcial. no, por supuesto. Mónica me está hablando, ¿no? Por supuesto, Mónica, que es como les dije, yo creo que el trabajo práctico es una técnica para ayudarlos a estudiar. Es como que yo les dé, por ejemplo, controles de lectura. Está buenísimo. Ahora, también yo tengo que ser honesta con una realidad, aunque sea personal. Yo no me puedo comprometer a corregir 90 trabajos prácticos con la celeridad que entiendo que sería lo adecuado.
Es por eso que yo no les doy trabajos prácticos, que prefiero esto, que tengamos una clase sincrónica, que ustedes me puedan preguntar todo lo que quieran, que tratemos todos los temas y que, porque yo entiendo que este es un curso sumamente intensivo y yo no puedo desconocer que ustedes están con otras materias, con clases prácticas, que además todos y cada uno de ustedes tiene una vida en la que tiene otro trabajo o tiene familia, entonces tenemos que tener, yo creo que tengo que tener como cierta visión de realidad, por eso yo siempre les dije que pretendo que mi materia la vean los martes de 18 a 22. Por eso mismo yo no les doy clases de 18 a 22, primero porque sería agotador para ustedes y yo no, es imposible desde la pedagogía dar clases durante 4 horas, imposible. Venimos teniendo clases de entre 1 hora y media y 2 horas, y yo termino casi sin voz, así que imagínense 4 horas, sería imposible. Más allá de eso, y si bien yo no puedo controlar lo que hacen ustedes cuando termina esta clase, y no soy ingenua, no creo que se pongan a leer lo que nosotros, lo de la clase, la idea es esa, que las 2 horas, 2 horas y media que no tienen clase sincrónica de mi materia, por más que se la tomen en otro momento, el sábado, el domingo, les alcance para entender la materia y ver todo el material. Pero bueno, también me parece que todos los grupos son distintos y que cada tanto está bueno chequear a ver si venimos bien, si hay alguna cuestión que ustedes entienden que habría que modificar, si hay... Y yo acepto sugerencias, no significa que vaya a ir por el lado que ustedes dicen siempre, pero escucho sugerencias. Ok. Lauriano Profe, fue. porque aparte no. Para mí también. A ver, entre lo que hablamos en las clases y el material que tienen publicado, ¿entienden? Sí, profe. Les van a empezar a ver, se los dije en la primer clase, están siendo bombardeados con información. Bueno, toda esta información en algún momento va a decantar un poco y van a empezar a ver otras cuestiones. Por eso yo hago mucho hincapié en determinados conceptos. Y cuando yo hago hincapié en determinados conceptos, háganme caso, que es porque sobre ese concepto vamos a volver. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, ¿alguna cuestión que me quieran decir, plantear, preguntar antes de empezar con la clase de hoy? Consulta, profesora. Sí, Andrés. El tema de lo final y eso, como las pruebas, cómo va diciendo. De consulta porque yo recién ahora me estoy reintegrando, porque en su momento fui dado de baja y ahora estoy de vuelta en el cursado. A ver, creo que toda esta información está en el cronograma de clases. Están las fechas de exámenes, están las fechas de recuperatorios, están las fechas de exámenes finales. Y los temas que entran en cada uno de los exámenes. De acuerdo a la fecha del próximo examen, lo vamos a tener el 7 de junio. Tal vez haya alguna modificación en este cronograma, porque con el devenir de las cosas sucede. ¿Está bien? Ok. ¿Podemos empezar con la clase del día de hoy? Sí, profe. Sí, profe. Vieron que la clase pasada yo les tuve todo el tiempo una pantalla compartida. Hoy no sé qué hice, no puedo acceder a mi archivo para compartir la pantalla. Con lo cual yo voy a ir siguiendo. ¿Se acuerdan que yo les dije cuál era el PowerPoint que íbamos a ver esta clase?
Y les dije dónde Sí. estaban, les sugerí que lo impriman o que lo tengan a mano. ¿Se acuerdan eso? Y los Bueno, beneficios penitenciarios. exactamente. El PowerPoint es este. A ver, ¿me lo ven ahí? Oh, esperen que justo me habló alguien y se me escondió. Esperen. A ver, el PowerPoint es ese, ¿lo ven? Sí, profe. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. La clase va a seguir este PowerPoint. Les pido que ustedes lo sigan. No les voy a poder compartir pantalla, pero vamos a ir viendo esto, que yo lo tengo impreso. Y espero que ustedes lo tengan o impreso, y quien no lo tiene impreso, ábralo porque está cargado en la plataforma. Vamos a ir siguiendo eso. Yo les había sugerido que lo impriman porque tal vez les resultaba práctico anotar determinadas cuestiones en la misma hoja. Pero esto es una cuestión personal. Ustedes pueden hacer lo que les parezca. Lo que les voy a adelantar es que tal vez no resulte posible que veamos todo esto en la clase de hoy. Así que, porque, ¿se acuerdan que yo les dije que a partir de la clase que viene, de la clase pasada, perdón, empezábamos con lo que para mí era realmente importante? Ok. De lo realmente importante, lo importante de lo importante es esto. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos para empezar o me quieren preguntar algo? No sé si me escucho, profesor aspirante Galindo Sí, Bruno. Bruno, te escucho. Que me espera un cachito que abro el point acá en el celu porque no lo tengo impreso. Si me espera un Bueno. cachitito. Vamos a empezar, Bruno. Seguramente no vas a tener ningún problema en sumarte porque no te va a costar nada. ¿Está bien? Muy bien. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de cuáles eran los principios de la ley de ejecución penal? Dijimos que de acuerdo a la ley 24660 era un sistema progresivo, diferenciamos los condenados de los procesados, hablamos de la víctima y explicamos mucho la progresividad del sistema, que implicaba ir paulatinamente de lugares cada vez más cerrados a lugares cada vez más abiertos hasta llegar a un régimen de autodisciplina. Ahora bien, y algo adelantamos con esto de que en qué consistía la progresividad del régimen penitenciario. Y dijimos que el régimen penitenciario estaba conformado en un sistema en el cual, como dijimos, de manera progresiva se iba avanzando y que se dividía en distintos periodos. Y como ya me habían explicado, que lo habían visto con por lo menos la doctora González, teníamos 3 periodos. El periodo de observación, el periodo de tratamiento, el periodo de prueba, y algunos consideran como un cuarto periodo el periodo de libertad condicional, aunque también puede ser una parte, una etapa más o una fase más del periodo de prueba. Dentro de estos 3 periodos, yo voy a tomar 3 periodos. Dentro de estos 3 periodos, el más tal vez relevante era el periodo de tratamiento. ¿Por qué? Porque a partir del periodo de prueba, los internos estaban en condiciones de tener beneficios liberatorios, con lo cual, si bien el tratamiento continúa, el grueso del tratamiento no se podía llevar a cabo. Se había llevado a cabo en el periodo de tratamiento. Y dentro del periodo de tratamiento hay distintas fases, pero está dividido de otra manera, pero ya vamos a llegar a eso. El primer periodo dijimos que era el
periodo de observación, que algo dijimos, que si bien era el periodo más corto, tenía una relevancia sumamente importante. Porque era el momento en el que el interno era como diagnosticado. ¿Qué significa diagnosticado? En el momento en el que se evaluaba qué tipo de tratamiento iba a ser necesario para esta persona en particular. Porque se acuerdan que nosotros dijimos que todos los tratamientos penitenciarios, la característica que tienen es que son individuales, están pensados y diseñados específicamente para cada uno de los internos y de acuerdo a sus necesidades específicas. El objetivo central del periodo de observación es la confección de la historia criminológica. Para hacérselo fácil, la historia criminológica, ustedes se pueden imaginar una cosa muy compleja. En la práctica, la historia criminológica es una carpetita que adentro tiene un montón de cosas. La historia criminológica son todos los antecedentes de ese interno. ¿Arranca con qué? Con la sentencia. ¿Qué tipo de sentencia? Condenatoria y firme. ¿Entienden por qué digo sentencia condenatoria y firme? Porque la sentencia condenatoria y firme es la que, en principio, convierte al interno en condenado, porque si no es procesado. Entonces, la historia criminológica vamos a hablar de Juan hoy. La historia criminológica de Juan empieza el día en el que fue su sentencia condenatoria, quedó firme. En esos momentos, lo que se va a hacer es evaluarlo a Juan desde todo punto de vista para poder determinar cuáles fueron los motivos que los llevaron a cometer un delito. Y por eso se va a diseñar el plan de tratamiento individual de Juan. Este plan de tratamiento individual de Juan va a decir, por ejemplo, que Juan tiene que ir a la escuela primaria, que Juan tiene que hacer un tratamiento psicológico, que Juan tiene que aprender a revincularse con sus hijos con los que no tiene contacto, que Juan tiene que hacer un tratamiento de rehabilitación para curarse de su adicción al alcohol, que Juan tiene que aprender un oficio porque no tiene ningún oficio, entonces hay que buscarle un oficio a Juan. Y además, lo más relevante para mí, que va a decir su plan de tratamiento individual, es cuáles son los objetivos que Juan tiene que cumplir. Es decir, el diseño del tratamiento. ¿Cómo se diseña el tratamiento? Por supuesto que yo tengo que tener en cuenta el tiempo de condena que tiene Juan, porque no va a ser lo mismo un tratamiento para una condena de 10 años que un tratamiento con una condena de 4 años. Porque, como ya saben ustedes, entendemos que la pena de 10 años responde a un delito más grave. Responde entonces, y lo voy a decir de manera facilita, a un mayor alejamiento de los estándares sociales. Por ende, importa un mayor tratamiento para reinsertarlo en la sociedad. Pero además hay otra cosa que es como que es básica, que no parece, pero y yo le digo el incentivo de la zanahoria. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que más quiere un interno? Libertad. La libertad. La libertad. Y acuérdense que para acceder a la libertad, y ahora lo vamos a ver con más profundidad, la libertad, perfecto. ¿Y me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Profe, Sí, consulta, sí. ¿Puede repetir en la parte donde dice aún mayor alejamiento el ejemplo que dio?
Cuando a mí me dicen si puedo repetir lo que yo dije, me resulta muy difícil porque, como se imaginarán, yo no estoy ni diciendo cosas leídas de un libro, ni como que estoy hablando de memoria. Voy a tratar de decirlo de vuelta. El plan de tratamiento individual tiene que tener en cuenta el monto de la pena, porque no va a ser lo mismo una persona condenada a 10 años a la que le tengo que dar un tratamiento que tiene que realizar durante 10 años, que una persona condenada a 4 años, quien va a recibir un tratamiento en 4 años. Y yo les estaba contando lo que yo creo que es la teoría de la zanahoria. Lo que más quiere un interno, a lo que más aspira, a lo que más desea, es la libertad. El momento en el que pueden empezar a tener beneficios liberatorios es a partir de la mitad de la condena. Ahora bien, yo tengo que incentivar a esta persona con la zanahoria de la libertad, diciéndole, haz el tratamiento y esforzate por avanzar a través de la progresividad del régimen penitenciario, así, a la mitad de la condena, podés obtener tu primer beneficio penitenciario, que son las salidas transitorias. Pero después de eso, una vez que obtuvo las salidas transitorias, yo tengo que continuar teniendo algún incentivo para esta persona para que siga su tratamiento y no se mande ninguna macana. Entonces, ¿qué le voy a decir? Bueno, seguí haciendo tratamiento, seguí portándote bien, que cuanto más tiempo pase y vos hagas las cosas bien, yo te voy a dar más salidas y después te voy a dar la libertad. Y así, progresivamente, hasta llegar a una libertad no controlada. ¿Entienden mi metáfora de la zanahoria y de la libertad? Esto Sí, profe. es a lo que todos aspiran. Y yo tengo que diseñar un plan de tratamiento individual que contemple esto, que tenga objetivos a cumplir, porque a medida que cumple objetivos, va a ir avanzando a través de la progresividad del régimen. Pero imagínense que yo, una persona con una condena de 10 años, le planteo objetivos que los cumple al año 2. ¿Qué hago con esa persona el resto de los 8 años? Si me pasa eso, entonces hice un mal diseño del tratamiento. Más allá de que seguramente no fue suficiente. ¿Se entiende esto? Sí, como que se los incentiva. Claro. Exactamente, pero tengo que tener en cuenta eso. Por eso yo digo que el tratamiento no va a ser el mismo para una persona con una pena de 10 años que para una pena de 4 años. Porque además el factor temporal en las condenas es fundamental. ¿Se entendió esto y qué significa la historia criminológica? ¿Y en qué consiste el periodo de observación? Sí, profe. Muy bien. Profe, aspirante agente Pichihueche, a mí justo se me había apagado la computadora, me quedé sin batería y no alcancé a escuchar eso. ¿Qué no alcanzaste a escuchar? Lo de la historia criminológica. La historia criminológica básicamente consiste en la historia criminal de nuestro interno Juan. Empieza con su sentencia condenatoria firme y después incluye todos los antecedentes que tiene. Cuando ocurren, les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos a nuestro interno Juan, que quedó detenido, condena firme, pena de 4 años. Y tiene una historia criminológica que va a dar cuenta de su sentencia y de todo lo que hizo y todo lo que le sucedió en esos 4 años. Ahora bien, Juan agota la condena. Y a los 3 años vuelve a caer preso. Su historia criminológica se va a ampliar, porque a la sentencia condenatoria por el segundo delito le tenemos que agregar todo lo que pasó en la primera condena, porque nosotros no podemos desconocer eso. Es la historia clínica que tenés en el hospital. Vos cuando naciste fuiste al hospital, naciste en el hospital, partida de nacimiento.
Y después, cuando tenías 2 años, tuviste broncoespasmo, y a los 8 te operaron de apendicitis, y a los 25 tuviste un bebé. Todo lo que suceda en el marco penitenciario está incluido en la historia criminológica. Y no importa que el interno esté detenido en Roca, en Viedma o en el Chaco. El interno va con su historia criminológica a todos lados. Cuando estén trabajando van a escuchar muchas veces que uno de los mayores problemas que hay, ahora no debería haber tanto porque estas cuestiones tendrían que estar más informatizadas. Entiendan que soy una señora muy mayor que trabajo hace mucho y todo es con papel. Pero el problema más grande que tenía un interno, tal vez en otro momento, sigue sucediendo, es que lo trasladaban de un penal a otro y no lo trasladaban con su historia criminológica. Entonces al señor lo hacían empezar de cero. Y él decía, pero no, pará, no me pongas en periodo de observación, yo ya avancé un montón en la progresividad del régimen. Déjame seguir avanzando, no me mandés como en el juego de la oca para atrás de vuelta. Ese es un problema que suelen tener. Entonces, el interno va con su historia criminológica para todos lados, y en esa historia criminológica tienen que estar todos sus antecedentes tratamentales. Todo lo que hizo, lo que no hizo, si fue sancionado, si se portó bien, si se portó mal. ¿Está bien? Muy bien. ¿Entendiste, Natalia? Sí, muchísimas gracias. Perfecto, vamos a continuar. Yo les había dicho que a mi criterio, el más importante de todos los periodos era el periodo de tratamiento. Porque yo entiendo que en el periodo de tratamiento es donde se desarrolla el tratamiento penitenciario en su mayor expresión. Eso no significa que cuando están con salidas transitorias o incluso con libertad condicional no estén llevando a cabo un tratamiento penitenciario. Lo que yo digo es que durante el periodo de tratamiento, el tratamiento se da las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Se entiende la diferencia? Pero además, los internos recién empiezan a acceder a beneficios penitenciarios a partir del periodo de prueba, y para eso tienen que transitar todo el periodo de tratamiento. Para mí esa es la importancia. Muy bien. Nosotros dijimos que la progresividad del régimen penitenciario tenía que ver con que el interno pasaba de estar de lugares cerrados a lugares cada vez más abiertos hasta llegar a un estado de autodeterminación. Entonces, el periodo de tratamiento tiene por objetivo que nosotros como Estado vayamos confiando cada vez más en el interno, en que puede autogestionarse adecuadamente y puede asumir responsabilidades y cumplirlas. Eso es lo que va a suceder en el periodo de tratamiento. ¿Por qué? Porque si transcurre todo el periodo de tratamiento de manera adecuada, vamos a llegar al periodo de prueba. Que el periodo de prueba lo que sucede es, ok, ahora vamos a poner en práctica todo lo que aprendiste y vamos a probar, valga la redundancia, si lo internalizaste. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra introyectar. De la misma manera que existe la palabra aprender y la palabra aprehender con doble E, ¿conocen la diferencia entre estas dos palabras? La diferencia es la siguiente. Aprender, yo me puedo aprender una poesía de memoria, un artículo de una ley de memoria. Aprender con H es no solamente saberla, sino entenderla, poder aplicarla, poder dar la vuelta. Bueno, seguramente van a escuchar, o por lo menos lo van a escuchar de mí, en reiteradas oportunidades, introyectar la norma, introyectar la ley, introyectar. ¿Qué significa introyectar? Significa poder
hacer propio algo. Por ejemplo, una persona que no, lo que a nosotros como jueces nos traen es una persona que no puede introyectar una norma, no la puede cumplir porque no la puede entender, porque no... Entonces, ahí se nos complica. Lo que sucede es que nosotros en el periodo de prueba realmente nos damos cuenta si el interno, nuestro amigo Juan, ha podido internalizar todas las herramientas que le hemos dado a lo largo del tratamiento para poder aplicarlas en su vida diaria. El periodo de tratamiento tiene 3 fases. La fase de socialización, la fase de consolidación o afianzamiento, esto es una diferencia simplemente terminológica, y la fase de confianza. La fase de socialización, dice el artículo, los artículos 15 y 18 del decreto 396 del año 99, que es el que reglamenta la ley 24660, tiene por objetivo promover aspectos positivos de la personalidad y modificar o disminuir sus aspectos disvaliosos. Es un primer momento, a ver, salvo más adelante en el periodo de prueba y consolidación y confianza, que tienen requisitos específicos para su acceso, el periodo de observación, que ya les mencioné antes, como la fase de socialización del periodo de tratamiento, no tiene grandes connotaciones. En la práctica, lo que sucede es que el plan de tratamiento individual tiene que decir, bueno, para pasar la primera fase de socialización deberá cumplir con determinados objetivos que suelen ser bastante básicos en un principio, como por ejemplo, llevar adelante una adecuada convivencia con los internos, ocuparse de su aseo personal y el de su celda, etcétera, etcétera. Después pasamos a la fase de consolidación, o afianzamiento. Y acá sí tenemos otro tipo de requisitos porque exigen calificación. Voy a hablar un minuto de la calificación porque seguramente esto lo tratan con la doctora González y seguramente alguna otra materia. En forma trimestral, todos los internos son evaluados y calificados por el Consejo Correccional. La calificación es de un 1 al 10 y hay 2 notas, digamos, que se les ponen, de conducta y de concepto. La conducta responde básicamente a un parámetro objetivo que es no tener sanciones. La forma en la que uno no tiene sanciones es cumpliendo con los reglamentos internos. Tal vez es un poco amplio, pero básicamente es eso. Mientras que el guarismo de concepto responde a una cuestión más subjetiva y tiene que ver con la manera en la que el interno se va adaptando y llevando adelante su tratamiento. La calificación no parte de 0, la primera calificación que se les pone no es 0, sino que es 5. 5 de conducta y 5 de concepto. Creo que ya lo dije, pero quienes son los encargados de poner estas notas es el Consejo Correccional, que está integrado por representantes de cada una de las áreas tratamentales. ¿Está bien? ¿Esto lo han visto en alguna otra materia? Sí, profe, permiso, en la secuencia y tratamiento. Claro, exactamente. Muy bien. Yo lo tengo que mencionar, seguro lo ven con más profundidad en tratamiento, pero lo tengo que mencionar. El requisito para acceder a la fase de consolidación y afianzamiento es tener conducta 5.5, trabajar con regularidad, cumplir con las actividades
educativa, de capacitación, de tratamiento psicológico o lo que fueran, de acuerdo a lo que esté establecido en el plan de tratamiento. Y siempre mantener una adecuada convivencia con el resto de los internos. Con esto ingresa a la fase de afianzamiento o consolidación. Esto que se los estoy contando, que parece algo rapidito, no es rapidito. Hay internos que pasan 2 años en la fase de consolidación. ¿Pero por qué? Porque las calificaciones, estos guarismos numéricos que yo les nombré, vienen acompañados de una fase. ¿Qué significa? Que muchas veces en una reunión de calificación al interno le suben la nota y no le cambian la fase, o le cambian la fase y no le cambian la nota. ¿Se entiende? Depende de cada caso en particular. ¿Por qué? Profe. Porque sí. Profe, aspirante González, ¿cómo le va? Una consulta le hago. En caso de que a este interno le pongan le pongan la nota de conducta 5 y en concepto no, ¿qué pasaría en ese caso? Nada, aumenta la conducta y no aumenta el concepto. Te vas a dar cuenta, a medida que avancemos, que los requisitos de nota, digamos, de conducta y concepto, siempre te exigen más de conducta que de concepto. ¿Por qué? Porque, como dije antes, se entiende que la conducta responde a un parámetro objetivo, mientras que el concepto no. Entonces, si vos, como interno, sos sancionado, tu sanción puede representar incluso que te retrograden en la progresividad del régimen penitenciario, es decir, que te saquen puntos o además que te manden a la fase anterior o que te dejen igual. ¿Qué sucede? Como nosotros siempre hablamos de un régimen que es progresivo, que en un primer trimestre, mes de marzo, a mí no me suban la calificación ni me modifiquen la fase, es relevante porque me perjudica como interno. Significa que en ese periodo estuve estancado. Más allá de que en muchas oportunidades se ve con buenos ojos que se les pongan objetivos como, por ejemplo, mantener la escolaridad durante 3 periodos calificatorios. Entonces llega el primer periodo calificatorio, ¿fue a la escuela? Sí, ok, primera. Segundo periodo calificatorio, ¿siguió yendo a la escuela? Sí, fue a la escuela, ok, perfecto. Tercer periodo calificatorio, ¿fue a la escuela? No, dejó en la mitad. No cumple el objetivo, vuelve de vuelta. Estos son los vaivenes. Y esa es la importancia del plan de tratamiento individual y de establecer objetivos. Porque cuando ustedes establecen objetivos, después es mucho más fácil merituar las calificaciones y el avance en la progresividad del régimen. ¿Cumplió con lo que se planteó? Sí, avanza. ¿No cumplió? No avanza. Y el no avance significa que no te suban la nota o que no te pasen de fase. No solamente, más allá de que te los pueden quitar y te pueden retrotraer la fase. Depende de la gravedad de las faltas que estés cometiendo. ¿Se entiende esto y la dinámica de cómo funciona y la importancia de establecer objetivos en el plan de tratamiento individual? Yo hace ya algunos años que no soy juez de ejecución, pero en todo el tiempo que fui juez de ejecución, y antes de ser juez de ejecución fui secretaria del juzgado de ejecución, entonces estuve muchos años, yo era muy hincha con estas cosas y le pedía al Consejo Correccional estableceme los objetivos, porque cuando el Consejo Correccional establece objetivos a cumplir por un interno en su plan de tratamiento individual, después anda a llorar al campito.
Porque si en tu plan de tratamiento individual decías que vos tenías que mantener una concurrencia regular a la escuela primaria del penal durante 3 periodos calificatorios, que son 9 meses, y no lo hiciste, yo tengo un argumento facilísimo para decir, no pasás de fase, no te levanto las notas, andá y cumplí esto. Con esto tiene que ver. Esta es la zanahoria. Hasta que vos no cumplas con los objetivos, porque aparte, claramente que los objetivos que se plantean se le explican al interno y se le dice, vos tenés que cumplir esto para lograr esto otro. No lo cumpliste, a llorar al campito. Las cosas tienen que ser claras. Cuando el juez de ejecución no es claro, tenemos un problema. Y para que el juez de ejecución sea claro, necesita indefectiblemente trabajar en consonancia con el Consejo Correccional, que son los que ponen el cuerpo y están en la trinchera con el interno. Si yo le digo a un interno, a partir de la mitad de la condena vas a tener salidas transitorias, le estoy mintiendo. Y eso es una frase que la van a escuchar un montón de veces. Y quienes la dicen, no la dicen con mala voluntad. Pero tenemos que ser muy estrictos cuando evaluamos la ley. La ley dice que para acceder a salidas transitorias tenés un montón de requisitos. El primero es el requisito temporal de la mitad de la condena. Es verdad. Ahora, una vez verificado que cumpliste la mitad de la condena, voy a empezar a analizar la existencia del resto de los requisitos. Y la mitad, acceder a haber cumplido la mitad de la condena no te lleva mágicamente al periodo de prueba. Ahora, sin mitad de la condena no podés acceder al periodo de prueba. ¿Se entiende la diferencia que estoy haciendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, habíamos hablado de la fase de consolidación o afianzamiento. Y la tercera fase del periodo de tratamiento es la fase de confianza. La definición de cada una de estas fases es la misma. Que el interno vaya teniendo más autodeterminación, que se vaya gestionando, probar la confianza que le dimos. Es todo lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para el periodo para la fase de confianza del periodo de tratamiento? Tener conducta 7 y concepto 6. No registrar sanciones. ¿Cuándo? En el último periodo o cuando te lo hayan establecido en tu plan de tratamiento individual. Por ejemplo, si tenemos un interno que durante su primer tiempo de detención no paró de ser sancionado, yo le puedo poner como requisito que para poder avanzar te exijo que no tenga, para subirte un punto te exijo que no tengas sanciones por 2 periodos. Y después lo mismo de siempre. Mantener el higiene de tu lugar de alojamiento y cumplir con todas las pautas que establece tu plan de tratamiento individual. Básicamente es eso. ¿Entienden cómo funciona esto? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe, es como que vos, yo te ordeno, vos me cumplís. Sí, profe. Yo te ordeno. ¿Entendieron cómo funciona esta progresividad? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Profe. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún caso, profe, tirante Rayuanque? ¿Hay algún caso donde algún recluso no haya cumplido con esta fase y haya llegado al plazo de su condena y haya salido sin esto? ¿Se puede dar?
¿Sí? Esperen que, discúlpenme un minuto, quiero prender alguna luz. A ver. Ahí está. Sí, ¿se acuerdan que nosotros hablamos en su momento que el tratamiento penitenciario es voluntario y que yo les dije es una engañapichanga? Ahora bien, durante el tiempo que dura de la condena, yo como representante del Estado tengo la posibilidad de interferir, si se quiere, en la vida del interno. Ahora, si cumplió la condena, ¿qué sucede? Tengo una persona condenada a 10 años de prisión. Lo único que hizo todo el tiempo fue estar sentado así. No fue al psicólogo, no fue a la escuela, no trabajó, nada, nada de nada. Hagamos de cuenta que no hizo cosas graves, no es que iba por la vida teniendo sanciones. Imagínense una planta, un interno planta. No te enterás que existe, pero no hace tratamiento. Se prueban obviamente distintas estrategias y todo eso. Ahora, si no lo hace, obviamente que no va a acceder a ningún beneficio, pero la realidad también es que el día que cumplió los 10 años, y yo le tengo que abrir la puerta y lo tengo que dejar salir. Porque no tengo Profe, mucho más para hacer. Sí, aspirante Galindo Bruno. Y en el sí. caso de que, o sea, ¿existe algún caso de que pase las fases sin cumplirlas, más allá de que esté bien o no esté bien? ¿Y cómo pasaría la fase sin cumplir con los objetivos? Y que, no sé, que alguno de los que ve el progreso, o sea, de los que determina si va progresando la persona, si cumple o no, le ceda como que cumplió y no, y en realidad no. Estaríamos hablando de un consejo correccional absolutamente corrupto, si querés, que mentiría en sus informes. Está bien, también puede venir una nave alienígena y se lo puede llevar, no tengo idea. Entiendo que no. Yo parto de la buena fe de la gente. No es tan sencillo. No pensemos que hay fantasmas donde no los hay. Yo creo en el sistema y creo que quien avanza en la progresividad del régimen es porque tuvo un adecuado plan de tratamiento individual, producto del periodo de observación, y un adecuado seguimiento. Y a raíz de eso va avanzando a través de la progresividad del régimen penitenciario. Profe, buenas tardes, aspirante agente de Painemar Janet. Sí, Por Janet. ejemplo, si la persona cumple con todas las fases, todo sale, y en esa fase delinque, cuando vuelve otra vez, que lo vuelven a condenar, empieza desde cero y vuelve otra vez al tratamiento, y se le puede volver a otorgar los mismos beneficios. A ver, viste que yo les dije que teníamos el periodo de observación, la historia criminológica, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente, si yo tengo un interno que avanzó, que entendemos que avanzó adecuadamente a través de la progresividad del régimen penitenciario, y que cuando tuvo salidas transitorias, a la quinta salida transitoria cometió un delito. Claramente, en su historia criminológica, vamos a meter la nueva sentencia. Y obviamente lo que vamos a determinar es, ok, algo falló porque esta persona volvió a delinquir. Vamos a diseñarle un nuevo plan de tratamiento. ¿Qué sucede en realidad? Sepan que las condenas se acumulan. Entonces, Sí, en este profe, caso, consultaba. nuestro interno estaría cumpliendo una pena. Sí, parece que Creo sí. que sí. Sí, se le cortó. Imagínense que nuestro amigo Juan fue condenado a la pena de 10 años. Juan está en condiciones temporales de acceder a las salidas transitorias. Profe, se le está entrecortando lo que habla, no. Creo que no nos escucha Hoy, directamente. espere un minuto.
¿Soy yo o no se escucha? No se escucha. Apagó el micrófono. No, no te espero. No se escucha. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, profe. Voy a retomar. Hagamos de cuenta que Juan fue condenado a la pena de 10 años. Juan es un interno ejemplar y a la mitad de la condena tiene la posibilidad, si cumple con el resto de los requisitos, de acceder a las salidas transitorias. A los 6 años accedió a las salidas transitorias y tenía 2 salidas de 24 horas por mes. En el año 7 de su condena, durante una salida transitoria, mata a alguien. Con lo cual, Juan vuelve adentro. Acordémonos que tenía una pena de 10 años. Y además, a esa pena de 10 años hay que acumularle la pena que le corresponde por el homicidio que cometió. Hagamos de cuenta 12 años. Las penas de distintas condenas no se suman de manera matemática. No es 10 más 12, 22, entonces Juan tiene 22 años de pena. Eso es como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿vieron las películas que dicen que fulano de tal fue condenado a 600 años? Eso no sucede acá. ¿Por qué no sucede? Si alguien me puede contestar esta pregunta, termino la clase hoy y creo que no les doy más clases. Buenas tardes, profe, aspirante agente Ruiz. Puede ser que Estados Unidos tiene otro sistema de ejecutar la pena. Es ¿cómo se llama? Porque no existe, profe, la pena perpetua y ellos acumulan un montón de años para que... Claro, y aparte nunca va a llegar a 600 años. Porque no existe la pena perpetua y porque no existen las penas perpetuas y porque todas las penas son progresivas. A una persona con una pena de 600 años, ¿qué tipo de tratamiento le puedo dar? Ninguno. Entonces, Macarena, te pido por favor que me apagues el micrófono. Ok. Entonces, Juan tiene una pena de 10 años y una pena de 12 años. Esto se acumula y se unifica en una pena de, por ejemplo, 18. Ahora bien, Juan va a empezar a cumplir una pena de 18 años. Se le hace un nuevo cómputo, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a tener que evaluar? Que hagamos de vuelta el tratamiento de Juan, porque la vez anterior, cuando hicimos el tratamiento, en algo le erramos, porque a los 7 años mató a otra persona. Algo hicimos mal. ¿Se entiende? Profesora, una pregunta. Si él llevaba la mitad de la Sí, pena para las salidas transitorias, cuando mata a la Sí. persona y vuelve, ¿qué tiene que esperar? ¿La mitad de la otra condena que se le suma o cómo sería? No. Se le impone una pena única de, por ejemplo, 18 años. Entonces, Juan estaría en condiciones nuevamente, en condiciones temporales nuevamente, de acceder a salidas transitorias a los 9 años. Ah, está bien. ¿Se Muchas entiende gracias. esto? Profe, yo le consultaba porque justo como, yo soy de Roca y justo vi todo lo que pasó con el muchacho ese los dos delincuentes que entraron a robar y que murió uno. Y como la vi justo ahí que estaba, entonces por eso también le consultaba. Estaba haciendo la sentencia, no sé, el juicio que le estaban, no me sale la palabra ahora. Le estaban otorgando prisión preventiva. Eso. Sí. Uh-huh. Y como que ya decían que traía un prontuario bastante pesado. Él y el que falleció también.
Lo primero que te voy a decir, Janet, es no creas nada de lo que dicen los diarios. Mucho de lo que dicen es mentira. Dicho esto, en este caso particular, lo único que hice yo por el momento fue imponerle prisión preventiva al que quedó vivo, digamos. Pero que, si bien tenía antecedentes computables, eran ínfimos, muy chiquitos. Muy bien. O sea que no era como decían. O sea que no era tan así como se decía. El que falleció tenía algunos antecedentes más, pero el vivo, el que quedó vivo, no tiene muchos antecedentes, pero además le rige la presunción de inocencia. ¿No? Profe, le hago una consulta respecto a tratamientos. Sí. Cuando se da una, por ejemplo, de un prófugo y después vuelve a ser llevado a la penitenciaría, ¿ahí qué tratamientos se les da? ¿Sigue siendo el mismo o hay otro? Y yo creo que debería modificarse el tratamiento. Porque claramente si la persona cometió un delito es porque algo falló. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿me escucha? Aspirante Galindo. Sí, Bruno. Supongamos, yo que ayer en Rocas se escapó un interno. En el caso de que, no sé en qué estado estaba su progresividad y eso, supongamos que estaba bien, venía progresando muy bien, venía pasando las fases y eso, y se va, todo ese progreso automáticamente se vuelve para atrás, ¿verdad? Y muchos sí. ¿Pero por qué? Primero porque fugarse de un penal puede constituir un delito, con lo cual cometió otro delito. Pero además, estamos frente a una persona que claramente no puede introyectar la norma que les dice que no te podés escapar, y se escapó igual. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años había un señor que había hecho su tratamiento, había tenido salidas transitorias, había cumplido con las salidas transitorias y estaba en condiciones de tener libertad condicional. Libertad condicional, te vas a tu casa. Salvo algunas reglas específicas, estás en libertad, digamos, ¿no? Y el señor, la fecha en la que podía acceder a la libertad condicional era un domingo. Entonces yo, el viernes, ordené su libertad condicional, pero que sí iba a ser efectiva a partir del domingo. ¿Por qué hice eso? Porque a mí me parece, con la libertad de la gente no se jode. Entonces, me parecía importante que el señor pueda salir el domingo y no el lunes. Porque le correspondía el domingo y se lo había ganado y estaba muy bien. Entonces, el viernes yo resuelvo concederle la libertad condicional a partir del día domingo. Uno siempre agrega, siempre que no modifique nada, porque si el sábado a la noche mataba a un interno en el penal, claramente no iba a salir con libertad condicional, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, el señor el viernes fue notificado que el domingo a las 12 del mediodía se iba a su casa, después de haber estado 8 años preso. El sábado estaba jugando al fútbol en el patio del penal, no sé qué vio, no sé qué, o sea, qué oportunidad vio y se escapó. Uno no lo puede entender. Te daban ganas de decirle, flaco, hace 8 años que estás acá adentro, te quedaban 12 horas y te ibas a tu casa. Se escapó. Los defensores dicen que la pulsión de libertad, el deseo de libertad siempre es como más grande que cualquier otra cosa.
que se llega a convertir en algo hasta irracional. Pero suena hasta insólito. 12 horas le quedaban, se iba y se escapó. Cuando lo recapturaron, y retrocedió un montón de casilleros. ¿Se fue a su casa? Y no. ¿Perdió las salidas transitorias? Sí. ¿Por qué? Porque toda la confianza que yo había depositado en vos, la perdiste. Entonces ahora, volvés para atrás. ¿Se entiende esto? Sí, profesora. Sí, profe. Yo no sé Sí, si no me profesora. escuchan o si estoy... Ok, perfecto. Sí, se escucha, profe. Sí, se Voy escucha a bien, hacer profe. una comparación, voy a hacer una comparación horrible, pero espero que me entiendan. Tal vez muchos de ustedes tengan hijos. A mí me dicen que yo a los presos les hablo de la misma manera que a mis hijos. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero aplica como la misma lógica. Uno a un hijo le da libertad y le da confianza. Es lo que yo llamo la soga larga. Tenés un montón de libertad, podés hacer un montón de cosas. Andá. Ahora, te la mandás y te traigo de vuelta. Y esa traída de vuelta te va a ahorcar y te vas a quedar al lado hasta que te vuelvas a ganar la confianza. ¿Se entiende? Es durísimo lo que estoy diciendo, pero funciona así. Se tienen que ganar la confianza. ¿Cómo se ganan la confianza? Demostrando que pueden cumplir con los objetivos, que cuando salen hacen las cosas como corresponde. Esa es la manera. Profesora, ¿sería ¿Hay como una forma de enseñarle disciplina al condenado? Que aprenda por sí mismo que las cosas se tienen que hacer así. Es lo que dijimos, a lo que se aspira con el tratamiento penitenciario es que el interno se pueda autogestionar adecuadamente para vivir en una sociedad. ¿Hay alguna pregunta o podemos continuar? Muy bien. Vamos a continuar con el periodo de prueba y acá se pone como más interesante. Lo primero que se dice del periodo de prueba es que el condenado va a estar alojado en un lugar regido por principios de autodisciplina. Esto es verdad, pero también es medio utópico, porque la realidad es que los penales no siempre pueden tener lugares diferenciados de esta manera. Se hace lo que se puede. Pero lo relevante del periodo de prueba es que los internos tienen la posibilidad de acceder al primer beneficio liberatorio, que es las salidas transitorias y la semilibertad. Como les dije, lo primero que tiene que tener el primer requisito que tienen que cumplir es el requisito temporal. Lo más fácil es la mitad de la condena, las penas perpetuas es a los 15 años y esos son todos los requisitos. Déjenme ver, esperen que les quiero leer el artículo exactamente. El artículo 17 está bien. ¿Se entendió esto, lo del requisito temporal? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el primer requisito por el que arrancamos es el requisito temporal. El segundo es
No tener causa abierta en la que interese su detención. ¿Qué significa eso? Que una persona claramente sometida, imputada en otro proceso, en carácter de procesada, no puede acceder a las salidas transitorias si en esa causa interesa su detención, es decir, si en esa causa se le ha dictado la prisión preventiva. Lo voy a explicar de otra manera. Yo tengo a Juan condenado a la pena de 10 años. A los 5 años, Juan ya tiene el requisito temporal para acceder a las salidas transitorias. Pero en la mitad de todo este tiempo se le imputó otro delito. Por ejemplo, un delito contra la integridad sexual. Y que se está investigando, con lo cual tiene carácter de imputado. Ahora bien, si Juan, en la causa en la que se le investiga como autor de un delito contra la integridad sexual, no interesa la detención, no hay problema. Ahora, si en esa causa sí interesa la detención, yo no puedo darle salidas transitorias. ¿Por qué? Porque le estaría dando la libertad a una persona que además tiene prisión preventiva. ¿Se entiende? Lo que hace, entonces alguien me diría, ¿para qué le voy a poner la prisión preventiva si igual está detenido? No. Si vos crees que le corresponde, dásela igual, porque si está en condiciones de acceder a las salidas transitorias y vos no le imponés la preventiva, el señor va a salir. ¿Se entiende? ¿Necesitan que lo explique de vuelta? Sí, por favor. Ok. Profe, por favor. Sí, profe. El requisito es no tener causa abierta. Causa abierta significa estar investigado, en la que interese tu detención, es decir, tener prisión preventiva. Una persona puede estar presa y simultáneamente estar cumpliendo una condena y cumpliendo una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque en una investigación ya tiene condena firme y en otra investigación todavía no fue condenado, pero tiene prisión preventiva. En una es procesado y en otra es condenado. Ahora, ¿cuál es la injerencia de esto? Que si esta persona tiene una prisión preventiva, aún cumpliendo todos y cada uno de los requisitos para acceder a una salida transitoria, yo no se la puedo dar, porque tiene una causa en la que tiene prisión preventiva, por ende interesa su detención. Serían órdenes contradictorias de distintos jueces. Por un lado, tengo un juez de juicio que lo condenó y el juez de ejecución le dice, sí, vaya a su casa todos los domingos. Y por otro lado, tengo un juez que está en el legajo que se esté investigando que tiene la prisión preventiva, entonces sería contradictorio. ¿Se entendió ahora? Profe, ¿cómo sería Sí, si Mónica. la detención, cómo es eso? Que hayan pruebas ¿Cómo justificables. sería? Ahí en eso que usted, la diferenciación que usted hace en la diferenciación que usted hace de que se interese la detención. Sí. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? ¿Que hubiera pruebas en esa nueva condena? No tiene nueva condena. No tiene nueva condena. Está siendo investigado, pero tiene prisión preventiva. Todavía le rige la presunción de inocencia, pero aún no hay una sentencia condenatoria firme. Por ejemplo, tengo Claro, una persona... Permiso. Claro, se hace eso para que si tiene el permiso para salir, no pueda salir. Exactamente. Por ejemplo, tengo una persona que lleva 7 años, tiene una pena de 10 años, lleva 7 años detenida y cumplió con todos los requisitos, pero además tiene una sentencia condenatoria a 10 años más no firme. Esta persona puede acceder
a la libertad, a las salidas transitorias? Sí, porque la otra condena no está firme todavía. Sí, pero interesa su detención. No, porque está procesado. No, profe, no puede salir. No puede porque interesa su detención. Puede estar, si está procesado sin prisión preventiva, no hay problema. Es tener causa abierta, es decir, estar siendo investigado, ser procesado, y que no interese tu detención. Si interesa tu detención, ya sea porque tenés prisión preventiva, o sea, porque tenés prisión preventiva, ya sea que estés en etapa de investigación o con una condena no firme, no podés salir. Porque nosotros no... Yo cuando ordeno la libertad de una persona, siempre digo, ordeno la libertad de Juan Pérez siempre que no existan otras órdenes de restricción en su contra. ¿Qué significa eso? Yo a Juan Pérez en este expediente, en esta investigación, lo estoy dejando libre. Ahora, si hay otro juez al que le interesa la detención, no lo larguen. ¿Entiende? Sí. Ahí estamos entendiendo, propuesta. Sí, profe, se entendió. Profe, ¿se entendió? Ok. Sí, profe. Ok. La consecuencia, la consecuencia más importante, como les dije, del periodo de prueba es que le da la posibilidad al interno de acceder a las salidas transitorias y a la semilibertad. Como les dije, el primer requisito es el requisito temporal. El segundo es no tener causa abierta en la que interese su detención. Tener conducta ejemplar durante el último año o máximo susceptible según el tiempo de internación. ¿Qué significa? Si yo tengo una persona con una pena de 2 años efectiva, esa persona no va a tener conducta ejemplar durante el último año. ¿Por qué? Porque acuérdense que ¿con qué nota arrancaban? Con 5. ¿Y cada cuánto se los meritúa? Cada 3 meses. 3 meses. Cada 3 meses. Entonces, en 3 meses, en un año, les voy a dar un ejemplo más burdo. Tengo una persona condenada a 1 año de prisión efectiva. El micrófono, compañera. Cuando dice máximo susceptible según el tiempo de internación, de detención, es siempre que, de acuerdo al tiempo que lleva detenido, haya podido acceder a una conducta ejemplar y además haya podido transcurrir 1 año. ¿Se entiende esto? Eso significa máximo susceptible. Ok, continúo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos sobre la importancia de la notificación a la víctima? Bueno, en estos casos hay que darle intervención a la víctima y además hay una modificación muy dura en la ley 24660, que después la vamos a ver con más detenimiento, que hay un listado de delitos en el artículo 56 bis que digamos que tienen un régimen progresivo distinto. Entonces, si fui condenado por alguno de los delitos mencionados en el artículo 56 bis de la ley 24660, no puedo tener salidas transitorias a la mitad de la condena. ¿Entendió? Sí, profe. Ok.
Las salidas transitorias se dividen de 3 maneras. Se clasifican por tiempo, por el motivo y por el nivel de confianza. El tiempo, yo soy de la idea que cuando se conceden las salidas transitorias, se conceden al principio poquitas y por poco tiempo, y después a medida que podemos ir teniendo que el interno demuestra que hace un buen uso de la confianza depositada en él, se pueden ir aumentando. El motivo es casi siempre el mismo, afianzar lazos familiares. Y por el nivel de confianza puede ser con un dispositivo electrónico, con la tuición de un familiar, acompañado por un personal penitenciario que no tiene que estar uniformado, esto no sucede jamás, y bajo palabra de honor. ¿Se entienden los distintos grados de confianza? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, acá, aspirante de Paintro. En caso de grado de honor, ¿qué requisitos tendría? Palabra de honor, en realidad tiene que ser un interno que nos ha demostrado que se porta muy bien y que no necesita ninguna tuición más severa. Insisto, yo soy de la idea... ¿Tuición es que quiere decir bajo la tutela de algún familiar a cargo? Sí, por ejemplo. Sí. Exactamente. ¿Hay casos de eso, profe? ¿Con tuición? Sí. O Un montón. Un montón. De hecho, en mi carácter de juez de ejecución, siempre prefiero al principio que las salidas transitorias sean con la tuición de un familiar o persona de confianza. ¿Por qué? Primero porque me parece que es una buena medida en cuanto a la progresividad, pero además me parece que hay otra cuestión que es importante y tiene que ver con que le da otro compromiso. Ahora bien, quiero que quede claro lo siguiente. ¿Qué sucede si durante una salida transitoria de nuestro amigo Juan, con la tuición de su mujer, él comete un delito? ¿Qué hacemos con su mujer? ¿La hacen responsable? ¿Fecha también? Yo creo que no, porque va a ser investigado. Díganme ustedes. La mujer, permiso, ¿no? Aspirante Cáceres, queda bajo sospecha también porque la justicia le da la confianza y le permite dar como un detalle de cómo se comporta el condenado, y al no cumplir y cometer un delito, como dice usted, es culpable también de eso. No sé si me explico. Está lindo, Bruno, profe. Hagamos de cuenta de lo siguiente, nuestro amigo... Sí, Bruno, te escucho. Yo creería que lo único que se podría hacer, desde mi ignorancia, ¿no? Es que no se le otorgue más la condición con la esposa, básicamente. Uh-huh. Gracias, Bruno. ¿Alguien tiene algo más para agregar a esto? Es cómplice también. Ok, entonces, básicamente tenemos algunos que opinan que, vamos a ponerle Claudia a la mujer de Juan, que Claudia debería ser cómplice por cualquier delito que cometa Juan, mientras esté en uso de una salida transitoria otorgada con la tuición de ella. Y por otro lado, el único que dijo algo distinto fue Bruno, que dijo, la única medida que entiendo que correspondería es no darle de vuelta la tuición de Juan a Claudia. Profe, yo ¿Estamos de dije que acuerdo? no, que
no era la responsabilidad de ella porque depende de lo que sucedió, del delito, de lo que pasó, va a ser investigado y ahí se tomará una medida. Claro, por lo que pienso es que, por ejemplo, si Juan le pega a Claudia, está cometiendo un delito y se la culparía a Claudia por el delito que acaba de cometer Juan sobre ella, o sea, es más o menos lo que pienso. Perfecto. Yo creo que en el A ver. periodo está el error. Para mí solamente ¿En es qué? responsable porque él está a cargo de ella, pero no, o sea, no comete el delito con ella, no es cómplice. Ok. Claro, porque el interno tiene una Claramente, Claudia, responsabilidad individual. a ver, ¿de quién es Primera pregunta. La responsabilidad penal es personal. Claro, es Juan. O sea, esto significa que el tutor no puede responder por el delito que comete Juan. Esto no significa que Claudia no salga a delinquir como coautora en cualquier delito que cometa Juan, digamos. Pero son dos mangos aparte. Ahora, como tutor en sí, no le cabe ninguna responsabilidad penal. En la práctica, ¿qué sucede? Primero que la sentamos a Claudia y le explicamos la importancia de ser tutora y si efectivamente lo quiere ser. Primera cuestión. Segunda cuestión. Si bien le decimos a Claudia que ella no va a ser penalmente responsable por un delito que cometa Juan, obviamente sin ella, ¿no? También le hacemos saber, esperen un minutito que está sucediendo algo en mi casa, un minuto. Perdón. Entonces, le decimos a Claudia que no es penalmente responsable. Ahora bien, sí le decimos que confiamos en el poder, digamos, que puede tener ella, pero también sobre él. Pero también sabemos que Juan se va a la casa con Claudia y a las 2 de la mañana desaparece y no la podemos hacer responsable a la pobre chica. Entonces, ¿qué le decimos? Mirá, si desaparece, te pido por favor que nos avises. Pero también es cierto que si no nos avisa, no podemos hacer nada. Se les explica que siempre es mejor que lo encontremos rápido si desaparece. Ahí ya es otra cosa, ahí ya lo está Y apañando. apelamos a la buena voluntad, pero no podemos hacer mucho. ¿Qué pasa en lo puntual? A Claudia la tachamos del listado de posibles tutores de Juan, pero además, la próxima vez que hipotéticamente Juan quiera acceder a un beneficio, ya vamos a saber que con tuición y una vez no funcionó, así que no sé si se la vamos a dar con tuición. Un dispositivo ¿Se Sí, bueno, depende de lo que haya pasado, depende de lo que haya hecho Juan, no sé, no importa. A lo que voy es, vamos probando. Lo que quiero que quede claro es que, en principio, el tutor no tiene ningún tipo de responsabilidad penal respecto de los actos del condenado. Por supuesto, siempre que no incurra en ningún delito, solo o con el condenado. Está claro esto, ¿no? Sí, en la primera noche que están juntos, Claudia y Juan salen a robar juntos, obviamente hay responsabilidad penal para Juan y para Claudia, más allá de que sea la tutora, la no tutora, no importa eso. ¿Se entiende esta distinción? Pero como tutor, en principio, no tenés responsabilidad penal sobre el acto de tu tutelado. Sí, como dijo Bruno, no vas a volver a ser tutor jamás. Por lo menos de esta persona. ¿Por qué digo por lo menos de esta persona? Porque tenemos... Sí. ¿Y qué es lo que se le dice, eso que usted dijo, si se quiere hacer cargo, o sea, si quiere ser tutor o no? ¿Qué es lo que se le dice previo a eso, a aceptar eso? ¿Me explico?
Básicamente se le pregunta si quiere, si conoce las implicancias, si está de acuerdo. Por ejemplo, le podemos decir, lo vas a tener que ir a buscar a Juan al penal y Juan va a tener que volver al penal con vos. Juan durante sus salidas transitorias no va a poder tomar alcohol, no va a poder, no sé, salir de los límites de la ciudad, por supuesto que no va a poder cometer nuevos delitos, no va a poder dormir fuera de la casa. Todas estas cuestiones se le hacen saber a ella. Janet o Roxana Serra creo que tiene activado el micrófono, por favor apágalo. ¿Se entiende? Se le hace saber esto y aparte se le informa que resulta conveniente que cualquier problema que tengan le avise al juez interviniente lo antes posible. Y de hecho, en el juzgado de ejecución nos ha pasado, por ejemplo, una persona que salía con la tuición de su hermana. Y el interno tenía que volver, por decirles, el domingo a las 8 de la noche. Y el sábado a la tarde ella llama al teléfono del turno del juzgado y dice, me desapareció, no sé dónde está, no sé qué está pasando, no me atiende el teléfono. Entonces uno dice, bueno, ok, empieza a tomar otras medidas. Ay, pero disculpe, no y se escucha horrible. Roxana Serra tiene el micrófono activado. Claramente dejó activado el micrófono y se fue a hacer otra cosa porque no nos está escuchando. Silenciala manualmente. A ver si yo la puedo silenciar. Ahí está. Ahí la silencié yo. Perfecto. Una pena que se pierda la clase. Bueno, entonces, ¿se entendió lo que dije? ¿O necesitan que lo repita? Profe, yo tengo una consulta. Y cuando Sí. tienen salidas transitorias, ¿le marcan un perímetro donde se puede mover o cómo es ese sistema? A veces sí, a veces no. No depende, no. A ver, durante el usufructo de los beneficios penitenciarios, el juez establece un montón de reglas que tiene que cumplir el interno. Y se van evaluando en el caso concreto. Por ejemplo, si tengo una víctima que dice, me da miedo cruzármelo, por ahí podemos imponer una prohibición de acercamiento, le podemos establecer que no salga de los límites de la ciudad, le podemos decir que no puede circular de noche, le podemos decir que no puede conducir vehículos motorizados, y voy a contarles yo trato de contarles con ejemplos cosas que efectivamente han pasado. Una regla que yo impongo o imponía cuando era juez de ejecución era no conducir vehículos motorizados sin la previa autorización judicial. ¿Qué significaba eso? No podían conducir ni autos ni motos sin que yo los autorice. ¿Cuándo los autorizaba yo? Cuando venían con el carnet de conductor habilitante. ¿Por qué hicimos esto? Hubo un hecho tremendo de un interno que estaba alojado en el Maruchito y salió manejando una moto para ir a trabajar, porque estaba autorizado para ir a trabajar y tenía una moto. Y atropelló a una chica que era policía en Avenida Roca, ahí donde está el gabinete de criminalística. Y la mató. Situación horrible. Entonces, ¿significa que con carnet de conductor no va a matar gente o no va a tener accidentes de tránsito? No, por supuesto que no. Pero claramente conducir sin el carnet habilitante constituye una situación mucho más gravosa. Entonces, de esta manera se minimizan los riesgos. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta? No, profe, continúa. Como les dije hace un rato, el periodo de prueba
le daba la posibilidad, la principal consecuencia que tenía era que le daba la posibilidad a los internos de acceder a las salidas transitorias y a la semilibertad. ¿Alguien tiene idea de lo que es la semilibertad? Es cuando tienen que notificar cada tanto que siguen ahí en la ciudad, básicamente, ¿puede ser? No. Acordate que estamos ante una persona que está presa. Profe, postulante, aspirante Fernández Mariana, ¿es cuando se le accede al trabajo, puede ser? ¿Que puede trabajar? La semilibertad son salidas laborales. Laborales. Exactamente. Lo que dice acá, profe, en lo que imprimimos, que permite al condenado trabajar fuera del establecimiento sin supervisión y continúa en condiciones iguales a la vida libre, incluso salarios y seguridad social, regresando a su alojamiento al fin de cada jornada. Sí, pero te voy a decir una cosa. Las comas son re importantes, y si bien lo que está bien lo que leíste, vos dijiste, sin supervisión, continúa en condiciones iguales a la vida libre. No, sin supervisión continúa en condiciones iguales a la vida libre. Es distinto. ¿Se entiende? Así era. Sí. Está bien. Esta es la importancia de las comas. Voy a explicar lo que significa esto. Los requisitos para acceder a la libertad, a las salidas transitorias, son las mismas que para la semilibertad. Requisito temporal, no tener causa abierta en la que interese su detención, no estar comprendido en los delitos establecidos en el artículo 56 bis, y no sé qué me estoy olvidando. Sí, la conducta ejemplar por 1 año o máximo susceptible. Ahora bien, ¿cuál es el extra? Dice, permite al condenado trabajar fuera del establecimiento sin supervisión continua en condiciones iguales a las de la vida libre, incluso salario y seguridad social, regresando a su alojamiento al fin de cada jornada. Básicamente, lo que requiere este artículo para acceder a este beneficio es tener un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Un trabajo en iguales condiciones que en la vida libre. Y dice, incluso salario y seguridad social. Eso significa en blanco. Regresando a su alojamiento al fin de cada jornada. Voy a empezar por la parte fácil. Viene un interno que me dice, voy a trabajar como empleado en una zapatería. El señor Roberto me va a contratar, voy a trabajar de 9 a 12 y de 16 a 20, me va a pagar lo que corresponde pagarle al empleado de comercio conforme la última paritaria, me va a pagar las cargas sociales, es decir, los aportes jubilatorios, esto significa estar en blanco. Y el señor Roberto en la zapatería lo que tiene es entre la 1 y las 4 de la tarde que cierra el negocio, nos da de comer a todos los empleados en un comedor y dormimos una siesta. Yo me tendría que ir a las 8:30 del penal para llegar a trabajar a las 9 y como termino de trabajar a las 8 de la noche, 8:30 estaría en el penal de vuelta. Del penal al trabajo iría en colectivo que pasa por la puerta del penal y me deja en la esquina. Y todos los meses te voy a presentar el recibo de sueldo que diga que estoy trabajando en la zapatería del señor Roberto. Esto es la situación ideal. Adivinen si sucede. No. No. Para mí que no, profe, que les den trabajo en blanco. Es difícil que a un PS le den un trabajo. ¿Cómo, Mariana? No Yo escuché creo que me que dijo es Mariana. yo creo que es lo ideal, pero no creo que suceda, porque nos cuesta a nosotros conseguir un trabajo en blanco y no creo que ayuden tanto a un interno.
la sociedad. Exactamente. ¿Qué significa esto? Obviamente la ley establece cuáles son los requisitos que tiene que reunir el trabajo del interno para que yo como juez se lo autorice. Ahora, yo no puedo ser ingenua y ponerle condiciones de imposible cumplimiento, porque como dijo uno de ustedes, si a nosotros que estamos en el medio libre nos cuesta un montón conseguir trabajo y además en blanco, imagínense una persona no que tiene antecedentes penales, que está presa. Entonces, es como muy... Si yo como juez exigiese eso y le digo, no, traeme un trabajo en blanco, ¿no? Que la AFIP, que pague AFIP, la carga, sería imposible y ningún interno podría tener la posibilidad de salir a trabajar. Es por eso que nosotros como jueces no es que hacemos la vista gorda, sino que tratamos de fomentar el trabajo haciendo otra lectura de esto. En un país con, tal vez el censo de mañana nos arroje los números más exactos, pero ¿qué porcentaje de desocupación hay en este país? ¿30%? Por ejemplo, estoy siendo súper generoso. ¿Cómo? Y algo más, profe. Yo diría un 43% más o menos. En un país con un nivel de desempleo enorme, sin mencionar el trabajo no formal, es decir, en negro, yo no le puedo exigir a un preso que forman parte de lo último de la sociedad, como decimos siempre, que para salir a trabajar yo le consiga un trabajo en blanco. Yo no, él se consiga, ¿no? Esto es utópico, no puede, no sé si alguna vez lo vi, pero... Entonces, como jueces tratamos de que se reúnan la mayor cantidad de requisitos posibles. Lo que hacemos es llamar al empleador y entrevistarlo y que el empleador oficie de tutor. Y la realidad es que la mayoría de los trabajos que pueden conseguir los internos son de ayudante de albañil en obras itinerantes. Entonces, bueno, establecemos determinados mecanismos de control y de supervisión de esto para que efectivamente puedan trabajar. Porque no nos olvidemos de una cosa que yo creo que es sumamente importante. Cuando una persona es condenada, y voy a dar el ejemplo típico, y no por esto es el único, sino que entiendo que esto es lo que sucede en la mayoría de los casos. Imagínense un grupo familiar en el que el hombre, que es el único proveedor, es detenido y condenado. Nos queda la mujer, que tiene 3, 4, 5 chiquitos, que trabaja de mamá, que se ocupa de las tareas de cuidado de estos niños, por ende no trabaja fuera de su casa, no tiene un trabajo formal que le represente ingresos, y de repente este señor fue condenado. Esta señora, mamá de 3, 4, 5 niños, se queda sin ningún tipo de sustento económico y sin la posibilidad de salir a trabajar, porque esa es la tarea que ella hace. Entonces, esta es siempre, seguramente en otras materias lo habrán hablado también sobre la intrascendencia de la pena. La intrascendencia de la pena significa que la pena solo puede afectar al condenado, no puede extenderse a otra persona. Esto es también es utópico, porque vayan a explicarle a esta mamá de 3, 4, 5 niños que esa pena a ella no la afecta. No estoy hablando de cuestiones emocionales, estoy hablando de cuestiones concretas. Vayan a explicarle a Claudia, la mujer de Juan, que tienen 4 niños, que de golpe, Juan, que trabajaba de ayudante de albañil, no ganaba mucho, pero todos los viernes venía con algo de plata, ahora no tiene más eso. Si eso no es que la pena trasciende a otros, yo ya no sé qué es. Pero entonces, por supuesto que uno intenta, a mí me encantaría que todos los condenados pudiesen acceder a trabajos
en blanco, con aportes sociales, pago de la jubilación, descanso semanal, vacaciones y aguinaldo. No sucede esto. Profe, Tengo que tratar, sí. un ejemplo, o sea, es una pregunta más que nada. Supongamos que es una persona que no genera sus propios aportes. No sé si me voy explicando bien a dónde voy. Supongamos que una persona que tiene un emprendimiento, ¿el preso puede hacerse un Tiene un emprendimiento y ser? microemprendimiento y vende tortas fritas. Sí, supongamos. Eso O puede tiene un generar, kiosco. claro, eso lo puede, Sí, ponerle que a ver, la esposa es la dueña del kiosco, es la que paga, y ella como que es la empleadora, vamos a decirlo. no, a ver, también me ha sucedido de otorgarle el beneficio a internos que tenían, por ejemplo, un emprendimiento de venta de pan. Entonces, chequeamos que efectivamente tenía un amasador en su casa y que hacía pan todas las mañanas y lo vendía en tales panaderías en forma como mayorista. Por supuesto que se le hace lugar a esto. O el señor que tenía una despensa en la parte de adelante de su casa, y les estoy hablando de todos casos concretos que han sucedido. El condenado tenía una despensa en la parte de adelante de su casa, que cuando él queda detenido la atendía su señora, además de ocuparse de todas las tareas de cuidado de sus hijos y de todo el trabajo que representa llevar adelante una casa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en un momento determinado, la mujer tuvo un problema y no podía atender más la despensa. Entonces él pidió ir a atender la despensa porque la única fuente de ingresos de ese grupo familiar no podía ser llevada adelante. Obviamente que uno tiene que tener en consideración estas cuestiones. ¿Y cómo lo justifico yo como juez? Por el interés superior de los niños menores de edad que están involucrados en esta situación. Yo creo que como operadores del sistema penitenciario en este caso, nunca podemos dejar de tener una visión real de la realidad. Yo no puedo exigirle, tal como expresa la ley, que el trabajo sea en blanco, con aportes, con vacaciones, porque no va a suceder. Le estoy dando una condición de imposible cumplimiento, no va a pasar. Es lo mismo que yo le digo a una persona: en 2 años te tenés que recibir de físico nuclear. Es imposible. Son condiciones de imposible cumplimiento. Entonces terminan siendo beneficios abstractos si yo, en este caso en particular, me rijo por la letra dura y fría de la ley. Hablaría muy mal de mí como jueza y como operadora del sistema que tengo que aplicar estas leyes si yo dijese: solamente le voy a dar el beneficio de la semilibertad al interno que me venga con un trabajo en blanco. No va a suceder. Ok, ¿preguntas? Que la semilibertad se otorga, pero cambian los requisitos. No, no cambian los requisitos son los mismos. Yo lo que digo es que como juez no es que no aplico la ley, trato de aplicarla en el caso concreto. Les voy a proponer algo, porque veo que ya hay varios que se están retirando y que tal vez, de acuerdo al cronograma, hoy íbamos a terminar de ver beneficios penitenciarios. A mí me queda libertad condicional, libertad asistida y el régimen especial de estos delitos del 56 bis. Les propongo que lo veamos al principio de la clase que viene y que repasemos dudas sobre este tema. ¿Les parece bien? Y cortamos ahora. Sí, profe. Sí.
Sí, profe. ¿Me repite, por favor, de vuelta lo que dijo? Que íbamos a ver primero la clase que viene. Les propongo que dejemos la clase acá, que lean el PowerPoint sobre libertad condicional, libertad asistida y la particularidad de la progresividad del régimen penitenciario de los artículos de los delitos del artículo 56 bis, y lo vemos esto la clase que viene. Claramente yo necesito que ustedes lo tengan leído porque eso hace la clase más dinámica. Y si tienen dudas, el momento que me lo preguntan es la clase que viene. Quiero saber si lo que vimos hoy les ha quedado claro. Sí, profe. Sí, profe, quedó claro. Sí, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer algún comentario? Esto es muy importante. Muy, muy. Hay un error en el PowerPoint. Déjenme verlo. Si miran, en realidad lo van a entender. Al final de todo hay un cuadrito que es este, que una vez que terminen de ver todo, les va a clarificar los tiempos. Yo quiero saber si alguien tiene alguna duda ahora de lo que vimos hoy. No. No, profe. No, profe. Quiero que sepan que los exámenes parciales y finales tienen mucho de esto. Yo necesito que beneficios penitenciarios lo manejen así. Vayan, vuelvan, entiendan, distingan, todo. Las preguntas que hago por beneficios penitenciarios son sumamente capciosas, pero porque la idea es que lo entiendan mucho, mucho, mucho. Entonces, consulto. ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere plantear algo? Profe, y para entenderlo bien, tenemos que estar siempre con esto, leyéndolo, ¿verdad? Porque estaba viendo acá que acá sale lo que estuvimos hablando, todo está acá. Obviamente que, a ver, todo esto que está en esta guía, digamos, es eso, es una guía. Si ustedes se fijan, esta guía los remite a artículos de la ley 24660 que pueden leer para tener más claridad, pero además hay otra cosa. El que lee esto y no está en las clases, se está perdiendo una parte enorme, porque hay cuestiones que yo digo en clase que no están ahí, pero porque no están en la ley. Todo, por ejemplo, lo que hablamos hoy de la responsabilidad del tutor y cuál es el alcance, es sumamente importante, pero eso no surge de la ley. Todo lo que hablamos hoy de las características del trabajo que tiene que tener un interno para que se le conceda la semilibertad, no surge de la ley. Si yo les pregunto, para acceder a la libertad, a las salidas transitorias, tengo que tener cumplida la mitad de la condena, es cierto, pero de manera parcial, porque la mitad de la condena, por ejemplo, es un requisito y después hay un montón de requisitos más. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo que tengo a Juan que cumplió la mitad de la condena, tiene conducta ejemplar, no está comprendido en los delitos del artículo 56 y tiene una sentencia condenatoria no firme? ¿Puede acceder? Piénsenlo. No. No. No, profe. Sí, profe. ¿Por qué no? Porque tiene una causa abierta en la que interesa su detención.
Entonces, el que no estuvo en la clase no va a entender eso. Por eso yo les dije, impriman todo y todas estas cosas vayan anotándolas. Las preguntas de examen surgen de la clase. Si yo les pregunto qué es la historia criminológica, tienen que haber estado en clase para decirme lo que es. Si yo les pregunto, ¿qué pasa si Juan, condenado a 10 años, a los 7 años, vuelve a cometer un nuevo delito? ¿Qué pasa? ¿Pierde los beneficios? ¿No pierde los beneficios? ¿Está bien? Esto es lo que yo quiero que razonen. Si ustedes lo pueden aprender con H en el medio, yo les voy a poder hacer todas estas preguntas y ustedes me las van a poder contestar. Sin leer el libro, sin leer la ley, porque entendieron cómo funciona el sistema. A mí me interesa que ustedes entiendan cómo funciona la progresividad del régimen penitenciario. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo accedo? ¿Cuándo retrocedo? ¿Cuándo no retrocedo? La importancia de los objetivos. Si yo establezco objetivos, cuando Juan venga a patalear porque no avanza a través de la progresividad del régimen penitenciario, yo le voy a decir, ¿te acordás cuando en el momento de la observación que hicimos el plan de tratamiento individual, que lo charlamos y te lo notifiqué, y te puse que durante 3 periodos calificatorios tenías que ir a la escuela y fuiste el primero y el segundo y el tercero no fuiste? No cumpliste el objetivo. A llorar al campito. No te subo la nota, no te promuevo de fase. Importancia. Y esto es la progresividad. De más control a menos control. De menos confianza a más confianza. Haces algo que hace que pierdas la confianza, volvemos para atrás. Esto tal vez se aplica a la vida en general, digamos. Y es todo lógica. Todo lo que yo les digo es lógica y sentido común. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Aprovechen, mañana hay censo, nadie trabaja, así que lean. Tenemos clase que estudiar. ¿Tienen clase? Bueno, me alegro un montón que tengan clase. Está muy bien. Está muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿O damos por terminada la clase? Estamos por terminado, profe, ¿no? Qué buen resumen hizo de todo, ahora lo último. Por ahí si quedó algo colgando a algún compañero, creo que lo terminamos de entender. No sé qué resumen hice el último. Digamos pero esto si les que sirve... aclaraste bien, que aclaraste cada tema. Y también la profe de asistencia y tratamiento nos explicó para que entendamos este tema también, que lo podamos comprender. Así que está bueno porque se complementan las dos clases. Es que yo a la doctora González no solamente la conozco hace muchísimos años, sino que además yo sé cómo trabaja ella y es indefectible que mi materia y la materia de ella se crucen. ¿Pero entienden los aspectos distintos de cada una de las materias? Ahora, por supuesto que lo que les dice ella lo pueden aplicar a mi materia y algo de lo que digo yo capaz les sirva para la otra, o por lo menos para entender el proceso. ¿Está bien? Bueno, vamos a terminar la clase acá. Y nos vemos el martes que viene. Sí, ¿quién tiene consulta? Escuché por ahí. ¿La asistencia había que ponerla o no? Chicos, me dicen lo de la asistencia todos los días, todas las veces. No tengo idea de la asistencia. Yo no llevo, como les dije, yo no tengo forma de tomar asistencia. Entran y salen de la clase. No sé cuál es el requisito de asistencia que tienen ustedes. La verdad, sepan disculpar, no sé cómo es. Ahora, digo lo mismo que dije en la primera clase. No venir a las clases sincrónicas realmente les va a generar un problema al momento de rendir. ¿Está bien? Yo no los voy a hinchar con el tema de la asistencia.
¿Está bien? Está bien, profe, ayudan un montón sus clases. Muy bien explicadas. Muy bien. Vamos a dar por finalizada la audiencia. La audiencia, no, perdón. Tengo el chip de mi trabajo. Vamos a dar por finalizada la clase. Chao, profesora. Hasta luego. Chao, profe. Buenas noches. Chao.